Bueno, buenas tardes. Bienvenido a la semifinal de la Liga Nacional de Debate Escolar. A continuación se celebrará el debate entre los equipos SEC Málaga 2 y SEC Ciudad del Campo. En él se responderá a la pregunta: ¿debería implantarse una única prueba de acceso a la universidad para toda España? Antes de comenzar, vamos a presentar los jueces: Miguel Ángel Ruiz, María Gavilán y Javier de León. Muchas gracias, mucha suerte y a disfrutar. La peor forma de justicia es la justicia simulada. Platón. Hola, muy buenas tardes. Soy Jimena Sanbruno y junto a mi equipo a la pregunta de este debate respondemos con un rotundo sí. Sí que se debería implementar una única prueba de entrada a la universidad en toda España. Existe una realidad, y esa realidad es que en España hay una desigualdad en las pruebas de acceso a la universidad. Y hay otra realidad, y es que hay pruebas que son abismalmente más fáciles que otras. Y esto crea que haya estudiantes que, si bien tienen un nivel muy alto, no pueden entrar a universidades por lo limitadas que son las plazas, mientras que en esas universidades entran estudiantes que, por una desigualdad sistemática, tienen menos nivel pero más nota. Las pruebas de acceso a la universidad son diseñadas por las comunidades autónomas y evaluadas por estas mismas, creando un examen medianamente similar en contenidos, pero con distintos enunciados y sistemas de puntuación. Nuestro equipo defiende un mundo en el cual las pruebas sean homogéneas para toda España. Defenderemos nuestra posición con estos dos sólidos argumentos: evaluación final comparable y beneficios de una evaluación final comparable. En nuestro primer argumento, como hemos mencionado anteriormente, debido a un problema sistemático, hay comunidades autónomas que tienen un examen de selectividad más fácil que otras comunidades, por cosas como que, por ejemplo, el propio formato de los ejercicios. Mientras que en Madrid se pide desarrollar distintos temas, en Murcia se piden rellenar huecos. Y esto nos lleva al segundo problema, que es que la evaluación es distinta. Según la Sociedad de Pedagogía Española, evidencia que traerá mi primer refutador, el sistema de puntos es muy diferente. Nuestro equipo defiende una prueba homogénea, la cual evalúa de la misma forma para todas las comunidades autónomas, en la cual se podría medir el nivel de conocimientos del alumno, además de que daría igual la poca calidad educativa en algunas comunidades particulares, ya que esta prueba homogénea sería un incentivo para cambiar la calidad educativa de estas comunidades autónomas. Nuestro segundo argumento habla de los beneficios de la evaluación comparable. Como demostramos en nuestro primer argumento, los alumnos necesitan enfrentarse al mismo examen. Y es que esto tiene bastantes beneficios para el estudiante. Y es que una prueba homogénea traería: 1. Proporcionar las mismas oportunidades para acceder a universidades públicas. Y es que a la hora de conseguir una plaza en una universidad pública se suele descartar a alumnos que han tenido una selectividad más fáciles que otros. En el sentido de, a la hora de tener un candidato que ha hecho la selectividad en Madrid y un candidato que ha hecho la selectividad en Canarias, se suele preferir al de Madrid porque se sabe la dificultad de esta prueba. Y luego, nuestro segundo punto, que es que hace más comparables a los candidatos de las universidades privadas. Y es que, al tener una misma prueba, hará que estos estudiantes sean más comparables, ya que se han enfrentado a la misma prueba. Por esto, nuestro equipo se encuentra completamente a favor de establecer una prueba homogénea para España. Muchas gracias. Tenemos dos coches con un mecánico distinto cada uno. Ambos han sido formados en distintas zonas del país. Podemos ver cómo tienen características de base, pero al ser dos mecánicos distintos y que se han formado en lugares distintos, ambos tendrán características así.
distintas. Este es el caso de España y sus 17 vehículos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Garrido y yo, junto a mi equipo formado por Pablo Lino, Inés García y María Muñoz, venimos a responder a la pregunta planteada en este debate. ¿Debería implantarse una única prueba de acceso para las universidades en toda España? Con un rotundo no. No, porque la prueba se adapta a las necesidades y funciona. Y nos hemos basado en dos argumentos. Un argumento de adaptabilidad y un argumento de eficacia. Antes de desarrollar mi línea argumental, me gustaría dejar claro el marco con el cual vamos a batir. La BAU, según la LOMLOE, establece que un 70% de los contenidos de la prueba en cada asignatura sean comunes y que un 30% del resto de los contenidos dependa de la administración de cada comunidad autónoma. Ahora sí, vamos a pasar a la línea argumental. El primer argumento, adaptabilidad. Defendemos que el marco de una educación descentralizada necesita una prueba así, descentralizada. El Estado fija unos conocimientos comunes que luego se encargan de desarrollar las comunidades variando el currículo educativo en función de cada comunidad autónoma. Al haber educaciones distintas, necesitamos pruebas distintas. No podemos pretender evaluar a dos personas que han recibido educaciones diferentes de la misma manera y con la misma prueba. La prueba debe adaptarse a la educación que han recibido ambos. Si las pruebas de las comunidades conseguimos que, pese a no enfrentarse al mismo examen, se encuentren en las mismas condiciones. ¿Y cómo se adapta la prueba a la educación de cada comunidad? Pues con el 30% de contenidos que no son comunes de la BAU son los que decide cada comunidad. Con este 30% respetas el margen y la competencia que posee cada comunidad autónoma al poder elegir los contenidos no comunes que dependen solo de ella. ¿Y por qué responde este argumento a la pregunta? Porque se adapta a nuestras necesidades. Y ahora un segundo argumento, de eficacia, en el que defendemos que la BAU cumple con su función. Y si cumple con su función, ¿para qué cambiarla? No hay necesidad y además no existe una alternativa que nos asegure que vaya a ser más efectiva que la que tenemos actualmente. La crítica a la BAU es siempre la misma, la diferencia de dificultad que afirman que existe entre unos exámenes y otros. Sin embargo, la SEVITA sigue cumpliendo su función. Su principal objetivo es determinar que estudiantes tengan la misma opción de cursar un grado universitario, pues es inviable que todo el mundo pueda acceder a la misma carrera universitaria. Los estudiantes siguen entrando en los grados universitarios, por lo que la BAU sigue cumpliendo sus objetivos. Esto es la ley de la oferta y la demanda. ¿Y cómo consigue la prueba su efecto pese a ser distinta en cada comunidad? Pues con el 70% de contenidos que son comunes en la prueba de cada asignatura para todas las comunidades. Si la mayor parte del examen forma parte de los contenidos comunes que poseen el resto de las comunidades, estás haciendo pasar a los estudiantes por el mismo filtro, consiguiendo su efecto. Con esto lograrás no cumplir con los objetivos de la selectividad, que es poder hacer una prueba distinta de la que todas parten de las mismas condiciones a pesar de la diferencia de exámenes. ¿Y por qué responde este argumento a la pregunta? Porque cumple su función, que es hacer de filtro. Por lo que a esta pregunta planteada respondemos con un rotundo no. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Pablo Lino González Fernández y ante la pregunta que se nos plantea en este debate, nuestro equipo responde con un rotundo no. No, porque la prueba se adapta a las necesidades y funciona. Y antes de empezar a explicar mi línea argumental, voy a comentar algunos aspectos de la línea argumental del equipo contrario. El equipo contrario nos traía un argumento de beneficios de evaluación final en el que nos traían dos puntos. Primero, que ante un mismo examen, ante distintos exámenes, eligen antes a un estudiante de Madrid que a un estudiante de Canarias. Me gustaría que evidenciaran esto porque no lo veo coherente, porque si tú obtienes una nota en selectividad, esta nota te vale para todas las universidades españolas y, por tanto, no eligen antes al de Madrid que al de Canarias, sino que eligen al que tiene más nota. Y, en segundo lugar, nos han hablado de que es más comparable, de que si no es el mismo examen no se puede comparar, lo cual choca rotundamente con nuestro segundo argumento de eficacia que explicaré posteriormente.
Ahora voy a pasar a explicar mi línea argumental. En primer lugar, traemos un argumento de adaptabilidad en el que explicamos que, como el sistema es descentralizado, necesitamos una prueba descentralizada. Lo que no puede ser es que comparemos con la misma prueba a personas que han recibido educaciones distintas. El Estado fija unos conocimientos mínimos y estos conocimientos mínimos son ampliados después por las comunidades autónomas, que son las que se encargan de aumentar el currículo educativo en función de su ámbito territorial. No es lógico que evaluemos con la misma prueba a personas que se han educado de forma distinta. Y ahí es donde entra el 30% del que nosotros hablamos. El 30% de contenidos que no son comunes en las pruebas de selectividad a todas las comunidades. ¿Qué hace este 30%? Es que este 30% te permite que el examen se adapte a la educación que ha recibido cada estudiante en función de su comunidad autónoma, respeta las competencias que tienen estas comunidades autónomas y además no fuerzas a las comunidades a tener unos contenidos y unos conocimientos parejos porque no han recibido la misma educación. Su pregunta. ¿Por qué debería ser la propia EBAU la que reaccionara al alumno y no el alumno el que reaccionara a la EBAU? ¿Puede repetir su pregunta? ¿Por qué debería ser el alumno el que se adaptara a la EBAU o el que estudiara para la EBAU la que se adaptara al alumno y no el alumno el que estudiara para la EBAU? Es que lo que no puede ser es que si la prueba es totalmente distinta a lo que han estudiado los estudiantes, no tendría sentido realizar una prueba. Y por eso demostramos en nuestro argumento de adaptabilidad que la prueba se adapta a las necesidades de los estudiantes, porque ese es el objetivo, que la prueba sea coherente a la educación que han recibido los estudiantes, como nos demuestran en su postura. Ahora voy a pasar a explicar mi segundo argumento, un argumento de eficacia, en el que hablamos de que con pruebas distintas seguimos obteniendo el beneficio y el objetivo de la EBAU, que es realizar una criba, es decir, decir que como tienen educaciones distintas, se evalúan de forma distinta y el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes obligar a una persona que ha partido de un punto distinto a evaluarse en el mismo punto. Además, hablamos de que con el 70% de contenidos comunes, que son comunes a todas las pruebas de selectividad de todas las comunidades autónomas, nos aseguramos de que la selectividad cumple con su función. ¿Por qué? Porque si ese 70% se cumple en todos los exámenes de todas las asignaturas de la EBAU para todas las comunidades, nos aseguramos que ésta cumpla su función. ¿Cuál es su función? Ser filtro porque no podemos garantizar que todo el mundo acceda al grado universitario y por ello nos aseguramos de que en función de las educaciones que han recibido tengan una prueba que se adapte a esas educaciones y a esas necesidades que tienen y por tanto puedan obtener la misma oportunidad de acceder a un grado universitario. En España hay 17 comunidades autónomas y para establecer una única prueba de acceso deberían ponerse de acuerdo las 17 comunidades autónomas. Así pues, teniendo en cuenta que cada comunidad autónoma posee unos contenidos que son distintos en función de la comunidad, ¿cómo me pueden asegurar que hagan una prueba con los mismos contenidos teniendo 17 comunidades, 17 contenidos distintos? Muchas gracias. Buenas tardes, soy Leonardo Amor y voy a hacer la primera refutación del equipo a favor. Voy a comenzar refutando el primer argumento del equipo en contra y voy a pasar después a desarrollar nuestra propia línea. Bien, su primer argumento es de adaptabilidad. Nos han comentado que el 30% de temario de las comunidades que se imparten en bachillerato en las comunidades lo diseñan la propia comunidad autónoma y que el resto es la base que pone
Estado, de Gobierno central. Entonces, yo les pregunto, si la nota de bachillerato se compone de un 60% que es en bachillerato, la evaluación de bachillerato, y un 40% que es de EBAU, ¿por qué no podemos evaluar ese 30% que ustedes mencionan de la propia comunidad en ese 60% de propio bachillerato y hacer una única prueba que incluya el 70% de temario, que es la gran parte que ustedes han comentado, en una única prueba de acceso a la universidad? De esta manera, tenemos una única prueba que es igual para todo el mundo y que incluye, como ustedes han dicho, la mayor parte del temario que han visto todos los alumnos de España. Paso a desarrollar nuestros propios argumentos. Bien, en primer lugar, evaluación final comparable. Actualmente, cada comunidad tiene diferentes tipos de ejercicios y lo que resuelve una única prueba es tener los mismos tipos de ejercicios. ¿Por qué es un problema que tengamos diferentes tipos? Porque actualmente por ejemplo, según la Sociedad Española de Pedagogía, en un estudio de su revista se puede ver que hay comunidades como Canarias que en el examen, en este caso de lengua y literatura, solo tienen un comentario libre, mientras que comunidades como Madrid tienen 7 preguntas de 3 bloques diferentes. Yo les pregunto a ustedes, si tuvieran la opción de escoger, ¿qué escogerían? ¿Un comentario libre como prueba de lengua o ese comentario libre más otros 6 ejercicios más? Creo que es más fácil la opción de Canarias. Y de esta manera, si juntamos y hacemos una sola prueba, estamos haciendo que todos los alumnos estén en las mismas condiciones. ¿Qué opinión le merece que el título de bachillerato se entregue a todo estudiante sin tener en cuenta la diferencia del nivel de dificultad que hay en la educación de su comunidad? Bien, cuando una universidad, pongamos por ejemplo Oxford o Harvard, le va a admitir, se le pregunta y se fija en de dónde es, le pregunta si es usted español, si es usted portugués, si es usted alemán. Creo que no. Creo que la universidad, la Harvard, va a buscar a los alumnos top, va a buscar a los mejores alumnos. Tenemos que hacer lo mismo aquí. Las mejores universidades, las mejores plazas en las mejores universidades tienen que estar reservadas para los mejores alumnos, independientemente de dónde vengan. Por lo tanto, por supuesto, creo que tenemos que tener una sola prueba que se pueda comparar en todo el país. El segundo problema de tener una evaluación como la que tenemos ahora es los criterios que se utilizan para corregir estas pruebas. Hoy, los criterios que se usan en Canarias o que se usan en Valencia o que se usan en Madrid son totalmente diferentes. Mientras unas comunidades bonifican, como pueden ser La Rioja, Extremadura, Andalucía, Aragón o Valencia, otras comunidades están restando puntos por cosas que otras comunidades no tienen en cuenta, como pueden ser Extremadura, Cantabria, Valencia, que son las más estrictas. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo examen, con un mismo resultado, unas mismas respuestas, puede tener una nota final diferente si se corrige en una comunidad o si se corrige en otra. Esto no es justo, porque lo que le estaba diciendo a la respuesta de su pregunta, si queremos poder tener y ver quiénes son los mejores alumnos, no podemos en un sitio, solo por ser de ese sitio, darle más puntos o quitarle puntos sin sentido, solo por haber nacido en un lugar. Y bien, nuestro segundo argumento, beneficios de evaluación comparable. Justo eso, poder comparar a todos sus alumnos y que entren y tengan las mismas oportunidades para entrar a una universidad. Muchas gracias.
Mi nombre es Inés García y soy la contrarrefutadora del equipo en contra. Respondemos ante la pregunta que se nos plantea con un rotundo no. Directamente voy a pasar a refutar los argumentos contrarios de mis compañeros, que hablan de una favor y responden a la pregunta con un sí y nos hablan de que la realidad es que tenemos un sistema donde la educación depende de las comunidades autónomas y esto provoca, según ellos, una desigualdad, haciendo que haya comunidades autónomas que tienen una educación o unos exámenes más fácil. Y esto porque dicen que así los estudiantes, si hubiera una única prueba, estos conocimientos se aumentarían porque se pondrían a ese nivel y encima que dicen que el nivel, pues que si tiene un nivel más bajo haría que aumente la nota y no es proporcional porque no lo pueden equiparar. Sin embargo, nos han enseñado una evidencia de Canarias, pero yo le pregunto, ¿qué criterios siguen para denominar que algo es más fácil que otra cosa? Porque es que facilidad, algo fácil, es totalmente subjetivo, porque es que para mí me puede parecer muy fácil con el ejemplo que han puesto, que en Canarias lo tenga que hacer, por ejemplo, un comentario de texto y sin embargo a mi compañero le puede parecer que rellenar huecos en historia es más sencillo que desarrollar un tema entero. Es que la facilidad es subjetivo. Me han preguntado, ¿con qué examen os quedaríais? Pues probablemente yo me quedaría con uno y mi compañero se quedaría con otro, o ellos quizás con otro, pero es que la facilidad es un término subjetivo, o si no, díganme en qué criterio se basan, un criterio objetivo. Además, es que me digan que porque haya una única prueba el nivel se va a aumentar y los conocimientos de los ciudadanos van a aumentar, es una posibilidad, pero es que yo me planteo, ¿cómo le vas a exigir a una persona que tiene una educación aquí lo mismo que a una persona que tiene una educación que está aquí? ¿Tú lo quieres equiparar? Va a tener que hacer así, por tanto, el que lo tenía arriba va a bajar. Por tanto, ¿qué está haciendo? Perder contenidos, porque es que la diversidad es buena y es que, como hemos comprobado, con nuestro argumento de adaptabilidad nos adaptamos y añadimos este 30%. Nos han preguntado, ¿por qué es importante? Pues bien, es importante porque eso nos garantiza una pluralidad y una diversidad, que es lo que representa nuestro país. O sea, es que eso es fundamental para nuestro país y es que si tú eliminas eso y, como ellos nos han dicho, ese 70% lo convertimos en un 100%, eso hace que perdamos completamente esa pluralidad, como por ejemplo pueden ser las lenguas cooficiales, que la eliminaríamos por completo. Además, nos han hablado de que el sistema de la comunidad autónoma en algunos es más fácil y otros más difíciles por el formato, es decir, por los ejercicios, cosa que ya hemos hablado, y que es que además, en caso de que esto pudiera ser efectivamente en algún lado más fácil y en otro más difícil, se estaría adaptando a la educación previa que han tenido. Por tanto, no estaría del todo mal. Y aparte nos han hablado del sistema, de los criterios que han utilizado, pero es que los criterios, vale, muy bien, llevan razón, los criterios son distintos en las comunidades autónomas, pero es que nosotros asumimos que el sistema tiene fallos, pero por eso no hay que cambiarlo completamente. La solución no es cambiar y que solo haya una única prueba, sino paliar esos errores. ¿Su pregunta? Antes han mencionado que las lenguas secundarias se eliminarían, pero sabiendo los porcentajes que he dicho anteriormente, ¿habría una parte que seguiría siendo evaluación de los idiomas contrarios, verdad? ¿Puede repetir su pregunta? Está diciendo que los idiomas secundarios se eliminarían, pero también, se eliminarían. Pero todavía quedaría cierta parte de ellos para su pregunta. Y un segundo argumento que nos traen de beneficios, pero es que ellos en ningún momento nos evidencian cómo este sistema funcionaría, además mejoraría el que ya está actual y sería factible, porque es que hablemos de los problemas que puede haber para poner a todas las comunidades autónomas en común y que eso salga, es decir, que sea factible y que encima cuando sea factible produzca una mejora, porque es que el sistema que nosotros ofrecemos equitativo a todo el mundo, porque se adapta a las necesidades, es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque se pone el mismo filtro para las distintas educaciones, te cargas la pluralidad de las naciones. ¿Por qué? Porque es que con distintas es adaptable. ¿Por qué? Porque con el 30% podemos potenciar esa pluralidad y esas diferencias que hay en las comunidades autónomas que nos favorecen a todos. Y es que además hay una evolución, porque por ejemplo con el COVID hemos evolucionado. También es eficaz y además los fallos que tiene los puede ir aunando poco a poco. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura y voy a hacer la segunda refutación a favor de este debate. Voy a proceder a refutar los argumentos que ha presentado el equipo contrario. Bien, en su primer argumento nos han hablado sobre
adaptatividad. Y nos han hablado sobre los contenidos individuales que cursan cada una de las comunidades. Bien, pero es que lo que no tienen en cuenta es que la entrada de las universidades se compone del 40% de selectividad y del 60% de bachillerato. En ese 40% de selectividad que proponemos nosotros, obviamente no se van a evaluar aquellas asignaturas que sean individuales para la comunidad, pero después es que tenemos un 60% del bachillerato donde obviamente se puede evaluar y enseñar aquellos contenidos que sean individuales para cada comunidad, ya sea lengua, ya sea cultura, ya sea historia. Entonces, ese problema que ve el equipo contrario es completamente falso. Su pregunta. ¿Qué opinión le merece que esos contenidos ya se evalúen dentro del propio bachillerato y por eso si se evalúan en selectividad es porque tienen la importancia que tienen? Si se sigue evaluando en bachillerato y cuenta el 60%, desde nuestro equipo no vemos ningún problema. Sigue estando en la entrada de la universidad. Si es una prueba homogénea, pues no se examina en selectividad. No pasa absolutamente nada. Pasando a su segundo argumento, el de eficacia. Aquí nos dicen que cumple su función, pero esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque la función de selectividad es medir los conocimientos y habilidades del alumno. Y esto no lo hace la selectividad actual. ¿Por qué? Porque su responsabilidad actualmente es equilibrar las diferencias educativas que hay entre comunidades. Pero es que su responsabilidad no es esa. Como prueba de entrada a la universidad, su responsabilidad es medirlas. Entonces, ¿en qué sentido tiene que selectividad realmente esté equilibrando estas diferencias cuando su sentido como prueba es medirlas? Entonces, realmente no tiene ningún sentido que, por ejemplo, en la siguiente evidencia, en el Ministerio de Educación, pues Canarias saca la mejor nota en Historia de España, en lengua castellana y en lengua extranjera. Y después le hacemos... tenemos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos que tiene la peor calidad educativa. ¿Qué tipo de sentido tiene que esté sacando la mejor nota en un montón de asignaturas de selectividad si después no tienen una calidad educativa muy alta? Si realmente no estamos midiendo los conocimientos que tienen los alumnos, si les estamos inflando las notas simplemente porque son de un origen u otro, eso sí que no tiene sentido. Bien, entonces, selectividad no tiene que tapar esa baja calidad de educación que tienen ciertas comunidades. No le debe hacer. Lo que tiene que hacer es medirlas, porque si realmente seguimos permitiendo que se tapen estas diferencias, en ningún momento se va a mejorar la educación de estos estudiantes. Y esto sí que les va a perjudicar. ¿Por qué? Porque no se les está preparando para lo que viene después, la universidad. Si realmente se les está dando una nota por dárselas por regalado, aunque hayan tenido una baja educación, esto no les va a ser beneficioso, porque van a llegar a la universidad o a su futuro profesional y les va a pasar exactamente lo mismo, que no están preparados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues mejorar la educación, pero eso es responsabilidad de las comunidades mismas, no es responsabilidad de la selectividad. Entonces, no tiene ningún sentido que intentemos tapar un problema que no solo tiene que ser solucionado, sino que tiene que ser resuelto por las autonomías y que actualmente no se está haciendo. Pasando a nuestra reconstrucción de la línea. En nuestro primer argumento, evaluación comparable, aquí nos han dicho que la dificultad de los ejercicios es subjetiva. Pero, señores, es que no es que sea solo la dificultad de los ejercicios que pues pueda variar y que, obviamente, como les hemos presentado con nuestra primera refutación, sea más fácil, sino que la evaluación en distintas comunidades es distinta. O sea, en ciertas comunidades bonifican sin límite y en otras hacen una penalización sin límite. Entonces, esto según la Sociedad Española de Pedagogía. O sea, que independientemente del examen que hagas, si lo hayas hecho en Canarias o lo hayas hecho en Madrid, saques el resultado que saques sin hacer este tipo de evaluación, según te evalúen, vas a sacar mejor nota o peor nota. ¿Qué tipo de sentido tiene eso? Entonces, desde nuestra postura estamos completamente a favor de que hagamos una selectividad única, que es lo que realmente es justo y meritocrático. Muchas gracias. Disculpad, la introductora de Sección del Campo se ha pasado 16 segundos con su pregunta.
Buenas tardes, mi nombre es María Muñoz y en este turno voy a dedicarme a la conclusión. Para ello, la pregunta hoy aquí planteada, nuestro equipo respondía con rotundo no porque se adapta a las necesidades y funciona. Bien, antes de pasar a desarrollar nuestra línea argumental para poder demostrar cómo ha prevalecido durante todo el debate, voy a explicar, voy a resumir la línea del equipo contrario y cómo mi equipo la ha ido refutándolo y tirándola abajo. Bien, nos hablaban sobre, su primer marco hablaba sobre que la realidad es que había una mayor o menor dificultad según tu comunidad autónoma. Como le ha dicho mi compañera Inés, la dificultad es subjetiva, es según cada persona. A lo mejor una persona le parece más difícil un tipo de ejercicio, otro tipo de formato. Bien, nos traían dos argumentos. Un primer argumento de evaluación comparable y un segundo argumento de esos propios beneficios. Nos hablaban sobre los distintos formatos, los sistemas de puntuación, etcétera. Pero como ha dicho mi compañera Inés, somos conscientes de que los sistemas tienen fallos, pero es que los sistemas pueden mejorar, no tienen por qué cambiar completamente. Y después un segundo argumento de beneficios, donde nos hablaban de que una misma prueba lo haría más comparable, pero es que esto choca directamente con nuestro segundo argumento, ya que nos tienen que evidenciar que esta prueba sería mejor, funcionaría y sería factible. Después, nosotros traemos una línea argumental basada en dos argumentos. Un primer argumento de adaptabilidad y un segundo argumento de eficiencia. Un primer argumento de adaptabilidad donde decíamos que hay unos conocimientos comunes que después se añaden al currículo de cada comunidad autónoma y que según tienes una distinta educación, tienes una distinta prueba. Esta a raíz de un 30% donde hablamos de la pluralidad, la adaptación a la comunidad autónoma, que acepta esas necesidades que tiene cada alumno y las palia. Y después un segundo argumento de eficiencia donde decimos que la BAU sí que cumple su función, aparte de que el equipo contrario no tiene en ningún momento una alternativa que fuera 100% sustituible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos 70% de contenidos comunes, contenidos que pasan por todas las comunidades autónomas, lo que hace que todos los estudiantes tengan un filtro antes de poder pasar a la universidad. Por lo cual, además de que sería prácticamente imposible, y no nos han traído una evidencia de ello, de que las 17 comunidades autónomas se pudieran poner de acuerdo y existiera una prueba mejor para poder compararlos. Bien, no sé si se acuerdan, al principio de la intervención mi compañera Sara Garrido les enseñaba estos dos coches. De primera podemos ver que son dos coches que, pues, si ustedes mirasen dentro, tendrían su motor, sus ruedas, su volante, sus espejos, pero lo único que les pasa es que han sido diseñados por dos personas distintas y al fin y al cabo tienen características hacia afuera un poco más físicas que los definen, que los diferenciarán entre ellos. Bien, eso representan a dos comunidades que fueran de España, como puede ser el caso, por ejemplo, de Andalucía y de Cataluña. ¿Cuál es la función de estos dos coches? Moverse, llegar a un objetivo. ¿Cuál es la función de las comunidades autónomas? Llegar a sus alumnos ¿a dónde? A la universidad. La función de que los eduquen es para que después puedan hacer un grado universitario. Eso se hace a raíz de la BAU y todos pasan por un mismo filtro, ya que todos utilizarán un mismo coche. Lo que pasa es que cada uno tendrá unas diferencias que han sido propias de cada educación que los diferenciarán. Pero ante la pregunta de aquí respondemos con rotundo no porque se adaptan necesidades y funciona, como hemos demostrado en nuestro momento de adaptabilidad y nuestro segundo argumento de eficiencia. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias al jurado, al público y al equipo contrario por su participación en este debate. Soy Leire Barrondo y vengo en calidad de la conclusión ante la pregunta de si debería implantarse una única prueba de acceso a la universidad para toda España en la postura a favor del equipo de Sec Ciudad del Campo. Comenzaré mi intervención mencionando la línea argumental del equipo contrario y cómo mi equipo se la ha refutado. Para empezar, nos traían un primer argumento de adaptabilidad, que decían que hay educación distinta y, por lo tanto, las pruebas también tienen que ser distintas. Nosotros se lo refutamos porque, ellos mismos nos admitieron que las comunidades tienen en común cierto temario. Entonces, nosotros se lo refutamos que por qué no coger ese temario que tienen en común y crear una misma prueba para todas las comunidades que sean capaces de hacer. A su segundo argumento de eficacia nos dicen que la EBAU ya cumple con su función y que, por lo tanto, no hay que cambiarla. Nosotros le refutamos con que la función de la selectividad es medir los conocimientos del alumno. Entonces, ¿qué sentido tiene que la selectividad coja los conocimientos y los equilibre para que se puedan sacar igual? Además de que las notas que se les da dependen de su origen, y eso no está bien. Además de que cambien la selectividad, les perjudica porque las notas no son justas. Habiendo analizado nuestras refutaciones a los argumentos contrarios, ahora mencionaré la línea argumental de mi equipo, la cual probaba que sí se debería implantar una única prueba de acceso a la universidad para toda España.
Traíamos un primer argumento, evaluación final comparable, y estaba dividido en A, formato y tipo de ejercicios en las pruebas, y B, las pruebas se evalúan de forma distinta. Ellos nos dicen que esto no está mal porque hace que se adapten y que el sistema tenga errores, que el sistema tenga errores está bien, y nos hablan de una dificultad subjetiva. Nosotros les contrarrefutamos con que la evaluación es completamente distinta, y esto también hemos sido capaces de probarlo, además de que si en diferentes pruebas se pueden adaptar, ¿qué les hace pensar que en una mixta no se van a poder adaptar? A nuestro segundo argumento de beneficios de una evaluación comparable estaba dividido en las mismas oportunidades para acceder a la universidad, tanto pública como privada, y que crea alumnos comparables y toman mejores decisiones las universidades privadas. Las refutaciones que han hecho no son excluyentes de por qué al hacer una misma prueba se brindan las mismas oportunidades al acceder a la universidad. Por lo tanto, está mal. Mi equipo ha logrado demostrar por qué se debería implantar una única prueba de acceso a la universidad. Por lo tanto, nuestra postura a favor prevalece y nuestros argumentos siguen en pie. Trayendo de vuelta a nuestro exordio del principio, la peor forma de justicia es la justicia simulada. Quiero que se queden con esto, porque si queremos que la selectividad sea justa, tiene que ser igual para todos. Y mi equipo ha logrado demostrar que así sí es justa para todos. Muchas gracias.